Siendo un partido tan emocionante, ¿conseguiste fijarte bien en lo que sucedió durante el partido? Nagelsmann en rueda de prensa dijo que España no defendió bien. ¿A qué se refería realmente con esto? Y que además merecieron ganar ya que cree que tuvieron más oportunidades. ¿Es realmente todo esto cierto? Analizamos la polémica, los goles, las decisiones de los entrenadores y por supuesto la propuesta de ambas selecciones. Vamos allá. Por parte de España los mejores fueron sin duda Rodri y Fabián, no solo ofensivamente para no perder balones y distribuir, sino que defensivamente hicieron un trabajo enorme. Laporte, por su salida de balón, conducciones para superar líneas y filtrar pases, una pesadilla para la presión de Alemania. Destacaría a Cucurella por su trabajo defensivo, muy difícil de superar en el 1 para 1 y recuperando muchos balones en la presión y en las pérdidas de España. Sus repliegues son siempre espectaculares, no se cansa nunca. Y por último Olmo. Para mí el mejor del partido, con gol, asistencia, peligroso por dentro y por fuera, es mejor jugador y con más recursos de lo que normalmente la gente piensa. Por parte de Alemania, Kroos dio otro recital con balón enorme. A pesar de su dureza defensiva, fue gracias a él que Alemania tuvo fases de balón y su juego con pocos toques hizo daño por momentos. Musiala con sus conducciones brutales, su mejor característica, provocando varias amarillas y la expulsión de Carvajal. Fue una amenaza constante. ¿Qué decir de Füllkrug, que salió y cambió el partido, generando hasta 3 ocasiones claras, el mejor rematador de toda la Eurocopa? Y para acabar Virch, si en España destacamos el nivel y versatilidad de Olmo, podemos decir lo mismo de Virch, que hizo daño en todas las zonas de ataque. Cogiendo la estadística de la amenaza ofensiva para hacer un pequeño resumen del partido, diría que España tuvo más dominio y estuvo mejor que Alemania hasta el minuto 60, unos minutos posteriores al gol. A partir de ahí, con los cambios de cada equipo hubo sobre todo el 70-90 un mayor sufrimiento de España, metido atrás y con Alemania bombardeando el área, y lo que es peor, generando peligro. Sí es cierto que la prórroga tuvo más alternativas de ambos equipos, aunque el dominio de España fue mayor con balón, pero Alemania amenazando en situaciones verticales. Al inicio del partido dio la sensación de descontrol porque ambos equipos atacaban verticales constantemente. Esto era debido a dos cuestiones, la presión alta y los robos. Y es que la presión alta, si la superas, atacas con mucho espacio y da la sensación de esa verticalidad. Y es que ambos, cuando superaban la presión, corrían. También debido a las pérdidas, que al presionar alto y robar, se producían ataques verticales. De aquí se explica esa sensación de locura inicial, que no es más que por el planteamiento de ambos equipos. La presión alta de Alemania se basó en establecer una marca individual a todo campo. Sané saltaba a Laporte y era Kimmich el que defendía a Cucurella. Rodri, Fabián y Olmo al hombre por Gundogan y Kroos. Así Alemania no dejaba ni una sola opción de hombre libre, que España es tan buena encontrando. Para no generar estos hombres libres decidió no apretar nunca al portero, porque sabían que si apretaban al portero, España tiene esa capacidad para generar y encontrar esos hombres libres. Esto obligó a España a golpear en largo prácticamente todas las veces, buscando última línea en el 3 para 3 que dejaba Alemania, sobre todo sobre Morata, pero Alemania fue ganador de esas disputas con Ta y no estuvo nada cómoda, regalando un montón de balones divididos. No es fácil salir de este tipo de presiones que solo dejan libre al portero. Por parte de España la presión fue 4-4-2 en rombo, presionando a Ta, a Rüdiger y a Kroos al hombre, y con Nico y Lamine intentando saltar fuera y del otro lado a su vez cerrar hacia el medio para igualar con los 3 de Alemania dentro. Rodri se encargaba de tapar los espacios detrás de la primera línea de presión en la zona activa de balón. Tuvo también problemas Alemania para sacar el balón jugado, y esto se debió sobre todo a que, en este tipo de presión de España, la clave la suele tener el segundo medio, que ante la marca a Kroos y la defensa en rombo, debe ser él el que genere la ventaja y dé buena salida de balón. Pero este era Emre Can y no tuvo la capacidad ni la calidad para jugar de espaldas al juego, jugador que sabe mucho más jugar de cara al juego. Y fue la clave del mal rendimiento de Alemania aquí. Una idea mejor hubiera sido bajar a Gundogan para hacer esa función. Esta incomodidad de ambos equipos generó esa sensación de descontrol y verticalidad. Otra de las claves muy interesantes a analizar fue la organización defensiva una vez los equipos se colocaban algo más atrás en bloque medio. España intentaba colocar a Olmo con Kroos y Morata con Ta para así dejar la salida de balón a Rüdiger, que no tenía claridad y Alemania se ahogaba. Aún así, hubo fases en las que España tuvo problemas en dos cuestiones. La acumulación de Alemania de jugadores por dentro y los laterales Rau y Kimmich por fuera. Alemania, al colocar muchos jugadores por dentro, con 2 pivotes y hasta 3 mediapuntas, generaba una superioridad por esa zona difícil de controlar. Así a veces se encontraban esos jugadores libres por dentro o hacían daño llegando y cargando el área en superioridad. España respondía a esto cerrándose cada vez más por dentro y provocando desajustes. A esto justamente se refería Nagelsmann en rueda de prensa con que España defendía mal, y es que Sané y Musiala se metían por dentro y Carvajal y Cucurella decidían marcarlos. Nico y Lamine no seguían a Rau y Kimmich, y estos llegaban muy solos por fuera generando casi todas las situaciones de peligro de Alemania. En el caso de Alemania lo curiosísimo es que en esta fase de bloque medio mantuvo el marcaje al hombre.
Así podemos ver a los tres medios de España marcados y seguidos por Kroos, Can y Gundogan, y a la línea defensiva persiguiendo. Esto provocaba pocas soluciones en España, pero esta forma de defender también tiene sus problemas, y es que Laporte con sus conducciones rompía y generaba superioridades en la siguiente línea. Además, la movilidad de Olmo hacía daño a Toni Kroos en esa marca individual. Hay que decir que este tipo de marca individual ante cualquier desajuste o ventaja que se genere de forma individual puede provocar errores graves como ocurrió en el gol. Es Morata el que recibe Kontá, que era el encargado de su marca individual, pero este le deja tiempo y espacio y le permite girar, y Morata hace un buen movimiento. Olmo debía ser de Kroos, pero Kroos tiene que soltarlo e ir a banda a ayudar. Friedrich está con Fabián y Olmo, que era de Kroos, llega solo, como se puede ver muy bien en las imágenes. Es el problema cuando se genera una ventaja y se pierde la marca individual en este tipo de defensas. España quitó a Lamine en el 60 y a Nico en el 70. Fueron los cambios más polémicos. ¿Pero qué intentó De la Fuente con esto? España estaba sufriendo por fuera con Raúl y Kimmich, como hemos dicho, y su idea era meter a Ferran y Olmo por fuera para realizar esas ayudas. Y la idea no es mala en sí, tenía sentido. Aquí es donde entra el ventajismo. Si un gol viene porque Nico y Lamine pues no hacen las ayudas por fuera, no haberlos cambiado ahora sí sería un error. Pero si los cambio y no están en el campo y perdemos ofensivamente, pues también es un error. Entonces no es tan sencillo, por eso es tan complicado decidir. Pueden meternos un gol porque no estaban ayudando o les dejamos porque son muy buenos. Debes decidir y no es tan sencillo. Lo cierto es que Olmo y Ferran realizaron muchísimas ayudas y dieron más trabajo defensivo. Obviamente algo pierdes por el camino. Y lo que pocos saben es que Ferran en las estadísticas es el jugador más rápido de la selección, aunque no es un jugador que a mí me guste demasiado. Y no es menos cierto que Mikel Merino metió un gol y que Oyarzábal dio posesión y aire al equipo. Y son cambios también. Y Olmo, no olvidemos que fue el primer cambio elegido y un acierto para sustituir al lesionado Pedri. No siempre fue Olmo el elegido en los dos primeros partidos como primer cambio. Olmo en banda también fue dañino, no estando Nico. De hecho tuvo desborde y dio la asistencia de gol. Por lo que catalogar de malo los cambios sin análisis no creo que sea lo más sensato. Aunque aquí cada uno tiene su opinión. Pero obviamente, como digo, hay que analizar todo en su contexto. Y entendiendo que tomar decisiones no es fácil. Por parte de Alemania, la entrada de Füllkrug y Wirtz lo cambió todo. Fue otro acierto desde los banquillos, en este caso de Nagelsmann, y también el de Andrich al descanso. Con un Enrecan superado por el partido, tomó rápido la decisión como debe hacer un entrenador. La entrada de Mittelstadt por Rau para defender la frescura y velocidad de Ferran tenían también su lógica. Y por cierto, hablando de Füllkrug, vamos a la última clave que tiene que ver con él. Y es que la entrada de Füllkrug bien merece un apartado. Del 70 al 90 Alemania decidió cargar el área con dos puntas, Füllkrug y Havertz, y más tarde sería Müller. El 9 de Alemania me parece el mejor rematador de la Eurocopa. Füllkrug sin duda fue una pesadilla, y la clave la tuvo una decisión arbitral también. El enseñar tarjeta a Lenormand en casi la primera falta, habiendo perdonado varias a Alemania antes, no siguiendo el mismo criterio. Esto provocó la entrada de Nacho al descanso, y este emparejamiento, Nacho-Füllkrug, fue una pesadilla. En el fútbol hablamos muchas veces de la táctica de las ventajas posicionales que son por la posición, o las ventajas numéricas que son por el número de jugadores, pero poco se habla de lo que se conoce como ventajas cualitativas. Y este es un gran ejemplo de cómo un entrenador debe estar atento a ellas. Nagelsmann fue muy inteligente, le emparejó con Nacho y eso estuvo a punto de voltear la eliminatoria. La estrategia eran dos, jugar diagonales a Füllkrug en largo y poner centros al área. En ese juego directo diagonal a la zona de Füllkrug provocaba peinadas o segundas jugadas y aquí Nacho y Carvajal tenían unos problemas enormes con estas acciones. Lo segundo comentado, los centros al área, Nacho por su menor altura y envergadura no podía con Füllkrug, le generaba segundas jugadas y lo que es peor, remates y ocasiones de gol. Por ello la entrada de Nacho fue para mí el mayor error de la Fuente y no tanto el quitar a Nico y Williams. En mi opinión fue Vivian el que sin duda debió entrar sabiendo que al final Alemania siempre mete a Füllkrug y está siendo el mejor rematador de la Eurocopa. Por ello la entrada de Nacho fue para mí el mayor error de la Fuente. También me gustaría destacar los problemas de Kroos para defender a Olmo, con el que al final se ganó la tarjeta, pero hubo otras situaciones donde la movilidad y la verticalidad de Olmo, al ser él el encargado de marcarlo, le hacían mucho daño. Bueno, aquí seguramente que me metan en un pantano, pero los árbitros son parte importante del desarrollo de un partido, queramos o no, y aunque mi opinión no sea compartida, la voy a dar. El tema de la mano. Yo no la pitaría nunca. ¿Por qué? Porque una mano que está totalmente extendida y que se recoge hacia el cuerpo es la menos mano de las manos. Aquí yo diría que la clave es tu criterio. Si para ti, sea el equipo que sea, es mano, me parece correcto. Para mí, sea el equipo que sea, nunca la pitaría. Lo más importante aquí es que siempre tengas coherencia a la hora de opinar de una misma jugada. Es decir, que siempre opines lo mismo. En cualquier caso, déjame tu opinión en los comentarios. Por último, quería analizar el detalle del gol de Merino y el casi 2-2 de cabeza de Füllkrug muy parecido cerca del final.
Quería hacerlo para poner encima de la mesa lo importante que es la defensa del centro lateral en el fútbol moderno de élite, y hacerlo correctamente. En ambos, el fallo es sin duda de Laporte y Rüdiger. Ambos jugadores, Merino y Füllkrug, están solos porque no se les marca de forma individual, sino que el primer central de la defensa marca zonal, y para mí eso es un error. Deben buscar marca individual. Si no, después pasa esto, gol y para casa, o posible empate de Alemania 2, en acciones que realmente son más o menos sencillas de defender. Hay que entender también, obviamente, que el cansancio hace mella. Hasta aquí el análisis de este auténtico partidazo. Espero que todos lo disfrutaseis. Por mi parte me despido y os animo a darle al like y suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos.